Bien, jóvenes, en este video voy a terminar la segunda parte del video número 2 de operaciones con funciones, lo que se estaba hablando acerca de dominio y rango de funciones y de función compuesta. Aquí vamos a trabajar en esta parte, vamos a trabajar lo que son clasificación de las funciones más representativas. Vamos a hacer algunos ejemplos también de dominio y rango. Comencemos. Entonces, clases de funciones. En la naturaleza existen infinitas funciones porque tenemos infinitas estructuras. Usted se puede inventar una ecuación, una función, y esa función va a tener una estructura definida. Las más representativas son las siguientes, las que vamos a enunciar. Son, primera, la función constante. Se llama así precisamente porque es un número. Una constante representa un número, o sea que todas las imágenes en X se van, desembocan, llegan a un número. La fábrica, la función f convierte esas x, las convierte en un solo número, el 0 en un número, el menos 1 en un número, el 50 en un número, el 1.000.000 en un número, etcétera, así. Una función cuyo contradominio, recordemos el contradominio es el rango, las que están en el conjunto de llegada, consta de un solo número, recibe el nombre de función constante. De modo que si f de x es igual a k pertenece a los reales, entonces f es una función constante y su gráfica es una línea recta. Perdón. Una línea recta horizontal a una distancia dirigida a cada unidades a partir del eje x, es decir, se tiene el eje x aquí imaginariamente, el eje horizontal. Por ejemplo, y igual a 8. Entonces usted cuenta 8 unidades hacia arriba sobre el eje Y, 1, 2, 3, 4, y a partir del 8 traza una línea que sea paralela al eje X. La recta Y igual a 0 es el mismo eje X, y la recta Y igual a menos 2, entonces acá está el eje X imaginariamente, tenemos este eje horizontal, el eje Y, a partir del eje horizontal y hacia abajo cuento 1, 2 unidades, y trazo una línea recta, esa línea paralela al eje X es la recta, es la línea recta Y iguales a f menos 2, que es la función Y iguales a f menos 2. Bueno, esa sería como la más representativa. Otra, la función lineal. Como su palabra indica, la función constante representa una línea recta. La función lineal también, su estructura va a ser una línea recta en el plano cartesiano. La forma canónica, la forma más simple de expresar la función lineal es de la forma canónica que equivale a decir f de x iguales a mx más b, así. Una función cuya estructura es de la forma f de x iguales a mx más b, donde m es la pendiente que tiene la recta y b es el intercepto con el eje y. Observemos acá, el exponente de la x vale 1, toda función cuya el mayor exponente de la variable x sea 1 siempre va a representar una función lineal en el plano cartesiano. Bueno, continuemos. La función identidad. Cuando usted se asoma al espejo, su imagen se refleja totalmente en el espejo, se ve usted, o sea, cada punto de su cuerpo se refleja en un punto del espejo y por eso se hace la imagen. Entonces esa sería como la función identidad, y igual a x, f de x igual a x, así. Se define la función identidad mediante f de x iguales a x. Su imagen está en el espejo, sale usted en el espejo, se ve en el espejo. El 5 con el 5, el f de x igual a x vale 0, entonces la y vale 0. 0 con 0, 1 con 1, 2 con 2, menos 1 con menos 1, menos 2 con menos 2, etcétera. O sea que la línea, como es una función identidad, también la representación, el exponente vale 1, también la representación gráfica es una línea recta, plano cartesiano, pasa por el origen y es así. Así, una línea en este sentido pasando por todo el origen y une los puntos 1 con 1, 2 con 2, 3 con 3, 4 con 4, menos 1 con menos 1, menos 2 con menos 2, menos 3 con menos 3 y así sucesivamente. Función polinómica, ya hemos trabajado, ustedes en bachillerato trabajaban los polinomios e inclusive en séptimo de grado les enseñaron polinomios aritméticos, son expresiones matemáticas formadas por varios términos, así. Es aquella cuya estructura tiene la forma, la función polinómica f de x es igual a su n, x a la n, más a su n menos 1, x a la n menos 1, más a su n menos 2, x a la n menos 2, más 3 puntos suspensivos basta, más a su 1, x a la 1, más a sub 0. Estos a su n menos 1, a su n menos 2 son, a su 1 y a su 0 son números
números reales cualquiera, el que usted escoja, y el exponente va a ir, aquí está organizado el polinomio, el exponente va a ir disminuyendo cada unidad, n-1, n-2, n-3, este sería el enésimo término, sería x a la 0, por al sub 0 me da su 0, y este sería el anterior al enésimo término. Listo. Bueno, perdón, qué pena, el enésimo término es este, a su n, x a la n. Bueno, pero este sería el término independiente, no tiene x. Aquí nos están clarificando que a su 0, a su 1, a su 2, a su n son números reales. El a tiene que ser diferente de 0, el a su 0. Además, el n debe ser un entero. Listo, tiene que ser un número entero. Y el grado de ese polinomio es el mayor entero, el mayor número entero, en este caso la n. Listo. Bueno, si el grado de una función polinómica es 1, entonces la función se convierte en la función lineal. Si es 2, la función se denomina función cuadrática. Si es 3, la función se llama función cúbica, y así sucesivamente. Si una función se puede expresar como el cociente entre dos funciones, se denomina función racional. Las funciones racionales son aquellas que yo puedo dividirlas, como los números racionales, igual. Ahora, una función algebraica es aquella formada. Observe que ya llevamos varios tipos de funciones. Aquí estamos trabajando con otra. Una función algebraica es aquella formada por un número finito de operaciones algebraicas sobre la función identidad y una función constante. Las operaciones incluyen suma, resta, multiplicación, división, potenciación, la potenciación, elevación a una potencia, y radicación, extracción de la raíz cuadrada. Estas son funciones algebraicas. Las funciones polinomiales y racionales son tipos particulares de funciones algebraicas. Bien, veamos un ejemplo de una función algebraica compleja, una función algebraica bien compleja. Véala acá. F de x es igual, entre paréntesis, x al cuadrado menos 3x más 1, cierro paréntesis, a la 3 sobre la raíz cuadrada de x2 menos 1. Esta es una función algebraica compleja. Además de las funciones algebraicas complejas, se presentan en cálculo otro tipo de funciones denominadas funciones trascendentes. Como ejemplo de estas funciones tenemos las funciones trigonométricas, la función seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante, la función logarítmica tan importante y la función exponencial. Estas son funciones trascendentes. Perdón. Una función es par si es simétrica con respecto al eje y una función es impar si es simétrica con respecto al origen. Ojo con este concepto. Definición 3. Primera, una función f es función par si para todo x del dominio de f de menos x es igual a f de x. Es decir, cuando usted tiene la estructura y cambia la x por menos x y le da la misma, f de menos x igual a f de x, entonces función par. Una función f, segunda definición, una función f es una función impar si para todo x del dominio de f de menos x es igual a menos f de x. Cambiamos en la estructura la x por menos x y si me da esta situación, entonces es función impar. Los incisos 1 y 2 se sobreentiende que menos x está en el dominio de f siempre que x lo esté. ¿Está claro? Los incisos son los puntos 1 y 2. Bueno, veamos un ejemplo. F de x igual a x2. Decir si es función par o impar. Gráfica y el dominio. Realizar la gráfica y encontrar el dominio. Comencemos. Solución. Bueno, entonces como f de x es igual a x2, quito la x y coloco f de menos x. Y entonces reemplazo f de menos x es igual a menos x al cuadrado entre paréntesis, así. Me queda de esta manera. Todo número positivo o negativo elevado a una potencia par me da positivo, entonces me quedaría f de menos x es igual a x2. ¿Qué pasó? F de x es igual a x2. Observe la estructura. F de menos x también es igual a x2. Entonces f de x es igual a f de menos x. Es función par. Como f de x es igual a f de menos x, entonces f es función par. ¿Listo? Muy bien. Aquí aplicamos la transitividad. F de x es igual a x2. Y x2 es f de menos x. Entonces f de x es igual a f de menos x.
Entonces función par, vamos a hacer la gráfica. Ojo, tenemos el plano cartesiano, el eje X y el eje Y. Este es el eje Y, este es el eje X. Vamos a ubicar acá los puntos, el origen, y entonces ubicamos el 1, 2, 3 y 4, menos 1, menos 2, menos 3 y menos 4. Ojo, y acá trabajamos los valores para Y. Vamos a trabajar de 2 en 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Entonces observemos. Vamos a empezar a darle valores a la X. Cuando la X vale 0, la Y vale 0. Por este punto pasa la gráfica. 0, 0. Cuando la X vale 1, la Y también vale 1. El 1 está por acá en la mitad, entre este punto y este punto, por acá más o menos. Entonces 1 con 1. Entonces acá viene el punto y por acá pasa la gráfica. Luego, menos 1. Cuando la X vale menos 1 al cuadrado es menos 1 al cuadrado, es menos 1 por menos 1, que también da 1. Entonces el menos 1 te da, la imagen es 1, o sea, otro puntico acá, así, y acá, por este punto pasa la gráfica. Ahora vamos con el 2. Cuando vale 2 quedaría 2 al cuadrado, y 2 al cuadrado es 4, o sea que trazamos una perpendicular acá a los ejes, así, y por este puntico donde se cortan pasa la gráfica. Y cuando vale menos 2 al cuadrado me da 4 también, o sea, menos 2 con el 4. Entonces hacemos estos punticos, los unimos, y por este punto donde se cortan esas líneas punteadas pasa la gráfica. Muy bien. Perdón, vamos con el 3. Si la X vale 3, entonces quedaría 3 al cuadrado, que es 3 por 3, 9. El 9 está entre el 8 y el 9, en toda la mitad, o sea, hagamos acá una línea, acá otra línea, así, y acá por este punto pasa la gráfica. Y cuando vale menos 3 al cuadrado sería menos 3 por 3, que es 9 también, o sea, es el simétrico de este, aquí, menos 3 con 9 acá. Y por este punto pasa la gráfica. Observemos lo siguiente, esta distancia desde acá hasta acá es la misma, desde acá hasta acá, o sea que es simétrica. Observemos que es simétrica, es una función par con respecto al eje Y. Esta distancia es esta misma, desde acá hasta acá, esta distancia es esta misma, esta distancia desde acá hasta acá es esta misma, entonces es simétrica. Por eso nos está dando que es una función par, y las funciones pares son simétricas con respecto al eje Y. Cuando vale 4 al cuadrado es 4 por 4, 16, o sea que el 4 se junta con el 16, así, y por este punto pasa la gráfica. Y cuando vale menos 4 elevado al cuadrado me da menos por menos da más, 4 por 4 también da 16, menos 4 con 16. Entonces vemos que por este punto pasa la gráfica. Luego, ojo acá, por todos estos puntos pasa la gráfica, y observemos que entre 0 y menos 1 también hay unos puntos que tienen su imagen correspondiente, entre 0 y 1, 1 y 2, etcétera. Cada uno va a tener su imagen, o sea, yo puedo trazar así. Observemos acá lo siguiente. Esta va a ser la figura, la función f de x iguales a x2. Ahora, quiero devolverme un momentico para observar el dominio. El dominio son los x, y observemos esta línea verde. Para cada punto va a tener su imagen, cada punto va a tener su imagen, cada punto va a tener su imagen allá, o sea que este será relacionado con cualquiera de acá. Observemos el verde. El verde viene desde menos infinito, ojo, desde menos infinito hasta más infinito. Entonces el dominio de la función, observémoslo aquí, son todos los números reales. El codominio rango lo van a interpretar los y. Los y van desde 0 hasta más infinito, parten de acá y se van y crecen indefinidamente. Observemos, me devuelvo y mire cómo crece la línea morada. ¿Sí ve cómo crece? Va creciendo así, en este sentido va creciendo, repito. Observemos cómo crece la línea morada. Observemos, listo. El dominio es el conjunto de los números reales y el rango va desde 0 hasta más infinito. Hagamos un ejemplo 8, porque está en la segunda parte del video. F de x iguales a x3, decir si es función par, impar, gráfica y dominio. Ojo, entonces quitamos la x por menos x, así, entonces me quedaría menos x a la 3, y como esta es una potencia impar, todo número le da una potencia impar que sea negativo, me da negativo. F de menos x es igual a menos x a la 3. Observemos, f de x es x a la 3,
y x a la 3 es f de x, entonces quedaría f de menos x es igual a menos f de x, lo que indica que esta función es una función impar, porque f de x es igual a menos f de menos x. Bueno, y ya sabemos que las funciones impares son simétricas con respecto al origen. Realizamos la gráfica y encontremos el dominio a través de la gráfica. Eje x, eje y, démosle los valores. Eje x, eje y, los valores acá el 0. Aquí tenemos el 1, 2, 3, 4. Tuve que coger acá el menos 1 porque por acá va a pasar la gráfica, entonces me lo tapa. Menos 2, menos 3, menos 4, y acá colocamos los valores del eje y correspondientes. Bueno, entonces vemos el punto 0. Cuando la x vale 0, la y vale 0. Por este punto pasa la gráfica. Cuando la x vale 1, la y vale 1, 1 con 1, así. Y por acá pasa la gráfica. Cuando la x vale menos 1, menos 1 a la 3 me daría menos 1 a la 3 positivo, o sea, menos 1 a la 3 da 3, 1 por 1 por 1, da menos 1. Cuando vale menos 1, la y vale menos 1 hacia abajo, o sea, este sería, este tramito acá, la mitad entre 0 y 2 es por acá más o menos 1, por este punto pasa la gráfica. Cuando vale 2, quedaría 2 a la 3, y 2 por 2 es 4, 4 por 2 es 8, 2 a la 3 es 2 con el 8, acá, 2 con el 8. Cuando vale menos 2, quedaría menos 2 a la 3, o sea, menos por menos da más, por menos da menos, 2 por 2, 4 por 2, 8. Cuando vale menos 2, menos 8. 2, 4, 6, aquí está el menos 8, listo. Esta no es nuestra gráfica, ojo, es simétrica. Si usted traza una línea cruzando, pasando por el origen, la distancia que hay desde este punto hasta este es la misma que hay desde este hasta este, es una función simétrica con respecto al origen. Esta sería la función f de x iguales a x a la 3. El dominio son todos los números reales. Observe que el dominio, si me devuelvo, perdón, el dominio van a ser el color verde, observemos. Perdón, así. Ve cómo aparece la línea verde, viene desde menos infinito hasta más infinito. Y el rango también, porque cada uno de estos va a tener su imagen correspondiente en el eje y, cada uno de estos. Y la función siempre crece. Volvamos a repetir. Así. Observe cómo hace la línea, la función crece. El rango también crece desde menos infinito y se va hasta más infinito. Repitámoslo. Observemos la línea morada, parte de acá y se va subiendo, parte de acá y se va subiendo. Observe detenidamente. ¿Sí? Va subiendo. Y esta se desplaza de la izquierda a la derecha. Entonces el dominio, todos los reales. Y el rango también son todos los reales. Muy bien. Damos un ejemplo 9. F de x igual a x3 menos x2 más 6 de si funciones par o impar y de realizar la gráfica. Bueno, f de menos x, cambiamos la x por menos x, entonces me quedaría menos x a la 3 más menos x a la 2 más 6. Menos x a la 3 da menos x a la 3. Perdón, aquí está elevado a la 3, aquí faltó eso, vamos a corregirlo de una vez. Este menos x es a la 3, aquí es a la 3. Cojámoslo entonces de acá. Quitamos este. Y esto me da x, pero a la 3. ¿Sí? El menú lo tenemos afuera. Así. Entonces me quedaría menos, porque como está elevado a la 3, quedaría menos x a la 3. Continuemos así. Entonces de la siguiente manera. Ojo pues. Menos porque está es una potencia impar, da negativo, menos x a la 3. Menos x a la 2, acá esto es positivo. Menos x a la 2 me da positivo. Perdón, aquí necesitamos corregir esto. Acá lo tenemos el x al lado ya más 6. O sea, quitemos esta partecita. Así, quitemos esta. Y ahí tenemos la expresión. Es así como sigue. Menos x a la 3 quedaría menos x a la 3 más. Menos x a la 2 da positivo, más x a la 2 más 6.
Deducimos que f de x no es impar. Observemos que esta f de x, x a la 3 menos x a la 2 más 6x es muy diferente. Acá está positivo, acá está negativo. Y si yo saco acá el signo negativo, tampoco no es ni par ni tampoco es impar, ninguna de las dos. Veamos la gráfica. Pues tenemos en el plano cartesiano el eje x, el eje y, los números correspondientes, y vamos a hacerlos de 2 en 2, 2, 4, 6, 8 hasta más infinito, 2 menos 2 menos 4 hasta menos infinito. Ojo, me vuelvo para la gráfica. Observe que es x a la 3 más x2 más 6. Listo. Entonces eso es una función de la siguiente manera: crece indefinidamente, llega por acá como una especie de curvita. Cuando la x vale 0, la y vale 6, pasa por este puntico, así. Esta es la gráfica de la función f de x igual x a la 3 más x a la 2 más 6. Esta sería la gráfica. X a la 2 menos x a la 3 menos x a la 2 más 6. Esta es la función. Cuando la x vale 0, la y vale 6, pasa por este puntico. El dominio es todos los números reales, viene desde menos infinito hasta más infinito. Y el rango también viene desde menos infinito hasta más infinito. Además, aquí no hay problema, la x no hace parte de una raíz par, ni tampoco hace parte de un denominador. Bueno, jóvenes, espero que esto les haya quedado claro. Hasta pronto, que estén muy bien. Chao.